Venga, puede decir amén. Juan capítulo 4, versos 7 al 9. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra que es conocida de muchos de nosotros. Saludamos a los hermanos que nos ven por pantalla, que nos ven a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, a través de un DVD, los hermanos que nos oyen a través de un CD. Deseamos que la palabra del Señor pueda ser edificación a sus vidas. Y como decía el día de ayer, que la presencia y la unción que recibimos aquí no solo se quede aquí, sino que sea transmitida a través de los medios de comunicación. Yo no sé si usted cree que la unción de Dios puede ser transmitida a través de un medio de comunicación. Sabemos que sí ha sucedido, como hombres en otros tiempos predicaban la palabra a través de los medios de comunicación que ellos tenían. El apóstol Pablo, los apóstoles, el medio de comunicación eran escribir cartas, y la unción que ellos tenían iba transmitida en esas palabras escritas, que ellos enviaban cartas, y esas cartas eran de bendición para todo aquel que lo leía, de tal manera que hoy, casi 2000 años después, ¿verdad?, seguimos leyendo esas cartas y siguen siendo de bendición, y hay bendición ahí. ¿Por qué? Porque no es del hombre, sino que es del Espíritu Santo de Dios. Amén. Juan capítulo 4, verso 7 lo tenemos. Dice: una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y dice entre paréntesis: porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que hoy tu buena palabra, Señor, pueda ser sembrada en nuestros corazones, y que podamos dar frutos, Señor, a esa buena semilla, Dios mío. Hoy abrimos nuestra mente y nuestro corazón a ti, amado Dios, para que tú, Señor, siembres esa buena semilla en nuestros corazones, Señor, y que hagas germinar, Dios mío, esa semilla, que envíes también la lluvia de la enseñanza sobre nosotros, Señor, para hacer germinar la semilla, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Esta porción de la palabra, como le decía, es una porción conocida de muchos de nosotros. Y vemos que la mujer samaritana, los samaritanos se habían mezclado en los tiempos de Jezabel, en los tiempos, creo que era de Acab. Se habían mezclado los samaritanos, y por eso es que el Señor le dice acerca de los 5 maridos que ella había tenido, que representaban a 5 entidades que habían afectado a esa región, a esa región, a esa gente. Había sido afectada por esas 5 entidades, pero los judíos por eso no tenían tratos con los samaritanos. Pero el Señor Jesús vino a esta mujer, y precisamente vino a ella cuando sus discípulos no estaban. Quizás los discípulos iban a estorbar la obra que el Señor Jesús quería hacer, y a veces así sucede, ¿verdad? Que hay quienes a veces queremos ayudar en la obra de Dios, y en vez de ayudar, a veces estorbamos por nuestros pensamientos, por nuestros prejuicios. A veces estorbar en vez de ayudar a la obra de Dios, porque el Señor Jesús viene y le habla a esta mujer precisamente cuando sus discípulos no estaban, porque Él sabía lo que quería hacer, Él sabía lo que necesitaba ministrarle a su corazón. Pero debemos de quizás agarrar esto de aquí, que cuando nosotros queremos servir a Dios, muchas veces tenemos que hacer a un lado nuestros prejuicios. Muchas veces nosotros tenemos que hacer a un lado nuestra manera de pensar, porque a veces nuestra manera de pensar estorba el desarrollo o la obra que Dios quiere hacer en otras personas. Entonces,
Si tú quieres que el Señor te use, que el Señor use tu vida, va a tener que llegar un momento donde tú le tengas que decir al Señor: Señor, cambia mis prejuicios, cambia mis mentalidades, cambia mi manera de ver las cosas. Porque incluso uno de los discípulos que estaban aquí, más adelante en su vida, el Señor le da una visión y le enseña un lienzo, que en esa visión él ve toda clase de animal, y el Señor le dijo: mata y come. Y él empieza a decir al Señor: pero nunca he comido cosa inmunda. Y sabemos lo que sucede, pero el Señor quería cambiar su mentalidad de Pedro acerca de los gentiles, porque precisamente iba a tener que ir a ministrar a unos gentiles. Pero muchas veces nosotros tenemos que dejar que el Señor obre en nuestra mentalidad, que el Señor obre en nuestra vida, para que nosotros, cuando vayamos a predicar la palabra del Señor, o cuando vayamos a bendecir a alguien, cuando Dios te vaya a usar para quizás hablarle a alguien, para que Dios toque la vida de alguien, tienes que pedirle al Señor: Señor, que mis prejuicios no estorben tu obra. Ayúdame a que mis prejuicios no estorben tu obra. Pero vemos que esta mujer samaritana está a la defensiva con el Señor Jesús y le dice: ¿cómo es que tú, siendo un judío, me vas a pedir a mí que te debe de beber, si no tenemos ningún trato, ni entre judíos ni entre samaritanos? Aunque los samaritanos tenían cosas parecidas que los judíos adoraban, ellos adoraban a Dios, pero incluso en la adoración Dios le empieza a hablar que ellos no conocían a lo que adoraban, y los judíos sí conocían lo que adoraban. Pero vemos que esta mujer tenía alguna clase de enseñanza, tenía algo, alguna clase de instrucción en su vida, que venía del linaje de Jacob, incluso más adelante lo dice, pero había sido muy contaminado la enseñanza que ellos tenían. Y quiero ver en este día los versículos, de este versículo al 15, para poder ver la conversación que hay entre ella y el Señor Jesús. Muchas veces las conversaciones que tenemos con el Señor Jesús, yo no sé si tú has tenido una conversación con el Señor Jesús. A veces no tenemos conversaciones, a veces solo nosotros hablamos y no le permitimos a Él que hable, ¿verdad? Solo le decimos: Señor, quiero esto, o haz esto, o mira esto. Y a veces nosotros y nunca oímos si Él nos quiere hablar o quiere decir algo. Pero una conversación es que Él hable y que nosotros también podamos responder, si Él nos permite. Pero vemos la conversación de esta mujer con el Señor Jesús. Y cuando en la palabra nosotros vemos a una mujer muchas veces puede representar la iglesia del Señor Jesús. La iglesia puede ser representada, y muchas veces es representada en una mujer. Y aquí vemos que esta mujer era una mujer que el Señor se acerca para hablar con ella y para ministrar su corazón. Así como el Señor se acerca a su iglesia y quiere ministrar el corazón de su iglesia. Pero muchas veces, así como esta mujer se encontraba muy contaminada, muchas veces la iglesia también se encuentra muy contaminada. Y cuando vemos las cosas que empieza el Señor a que vemos en la vida de mucho cristiano, incluso quizás en nuestra vida lo hemos visto o lo vemos aún, pero veamos qué es lo que el Señor viene y le dice a esta mujer le dice: dame de beber, porque ella iba a ir a sacar agua. Y me leía en la casa el versículo anterior, y dice que el Señor Jesús, cansado del camino, fue y se sentó al lado del pozo. Y me bendecía eso, porque a veces uno, cuando piensa del Señor Jesús, cuando caminaba sobre la tierra, pensamos que el Señor Jesús nunca se cansaba, que el Señor Jesús nunca se fatigaba, nunca venía cansancio a su vida, pero ahí dice: cansado del camino, fue y se sentó. Entonces el Señor nos entiende incluso cuando nosotros nos cansamos. El Señor te entiende cuando tú te cansas. El Señor te entiende cuando tú ya no tienes fuerzas.
El Señor te entiende cuando tú ya estás, ya no tienes nada para dar. Él te entiende y Él me bendecía esto porque me recordaba unas palabras de un instructor mío, que él decía que una vez el Señor le dijo: ¿estás cansado, verdad? Y él le dijo: sí. Y era un gran ministro del Señor. Y el Señor le dijo: yo te entiendo, porque yo también me llegué a cansar cuando yo estaba sobre la tierra. Qué bonito es tener, como dice la palabra, un sumo sacerdote que entiende todas nuestras necesidades. Pero no es el tema, ¿verdad? Pero quería compartírselo. Vayamos al versículo 10, y dice el versículo 10: respondiendo Jesús le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y cuando vemos aquí que el Señor Jesús le dice a esta mujer, la conversación que ellos están hablando se trata del pozo y del agua, pero ese pozo y esa agua va a venir a representar muchas cosas en la vida de esta mujer. Y el Señor Jesús le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y me llama la atención que el Señor le dijo, no le dijo te hubiera dado agua, sino que le dijo te hubiera dado agua viva, porque el agua que esta mujer estaba tomando era un agua que no tenía la capacidad de dar vida. Era un agua que sí tenía instrucción, pero no tenía la capacidad de dar vida a esta mujer. No tenía la capacidad de producir la vida Zoe, la vida del Espíritu en esta mujer. Por eso es que ella seguía yendo de nuevo a aquel pozo a sacar agua. ¿Por qué? Porque no había vida en ella de esa agua no producía vida en ella, esa agua no se convertía en nada más, sino que simplemente era un líquido que entraba en su cuerpo y podría ella saciar su sed por un poco de tiempo, pero de nuevo tenía que venir a sacar agua. Pero le dice el Señor Jesús: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber. Porque el agua que ella tenía no le daba conocimiento. Era un agua que no producía conocimiento. Y muchas veces nosotros podemos tener mucha información que no te hace crecer en tu conocimiento. Porque como cristianos somos llamados a crecer en nuestro conocimiento. Pero cuando nosotros empezamos a beber el agua que el Señor da, vamos a empezar a adquirir más conocimiento de Él. Vamos a empezar a adquirir de la vida de Él, porque incluso el Señor Jesús, hablando una vez, dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y las palabras que el Señor dijo allí, la palabra que se usa, dice: mis remas son espíritu y son vida. Y cuando nosotros vemos que el Señor habla con esta mujer y le dice: si tú conocieras quién es el que te está pidiendo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le hubieras pedido a Él. Pero muchas veces no logramos conocer más, porque el agua que estamos bebiendo no produce conocimiento. No produce conocimiento en nuestra vida, no produce un crecimiento en nuestra vida. Y así se encontraba esta mujer y todos los samaritanos que iban a ese pozo a beber del agua, que iban a sacar el agua del pozo y saciaban su sed por un momento, pero seguían viviendo como vivían siempre. Seguían contaminados, seguían con las cosas allí, sus clavos, vivían con sus ataduras, con sus yugos de esclavitud. ¿Por qué? Porque el agua que ellos estaban bebiendo era un agua que no producía vida, no producía conocimiento en ellos. Y cuando vemos que el Señor Jesús le empieza a hablar y le dice: tú le hubieras pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva, agua
que da vida Zoe, no solo vida de natural, sino vida del Espíritu. Él te hubiera dado un agua que te hubiera dado una vida espiritual, un agua que empieza a cambiar tu vida. El agua que esta mujer bebía, le puse aquí, era un agua de sus antepasados, pero este pozo, esta agua que ella bebía, no era cualquier agua, sino que era una agua de sus antepasados, pero especifica que era de Jacob. Y Jacob sabemos que es el hombre que Dios lo bendice y le cambia su nombre a Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Pero antes de eso se llamaba Jacob, y en algunas porciones de la palabra el Señor le llama Jacob para dar a entender algo. Y cuando cuando habla de que el pozo era de Jacob, de su padre Jacob, está hablando de las cosas de nuestra vida pasada, de antes de que Dios cambiara nuestro corazón. Y cuántas veces hay quienes, quizás no en este lugar, ¿verdad? Pero quizás alguien que nos ve por un medio de comunicación, que pueda estar bebiendo de la agua de su vida pasada, bebiendo de sus cosas pasadas, recordando la vida pasada, ¿verdad? Recordando aquellos tiempos, recordando aquellas épocas que vivíamos y aquella gente que conocíamos, ¿verdad? Y a veces vamos y bebemos del agua de nuestro pasado. Vamos y bebemos del agua de las cosas que vivimos en el pasado. Quizás alguien que diga, no, pues me recuerdo de mi pueblo, de allá de mi rancho, ¿verdad? Que allá dejé a mi novia de los ojos verdes y la güerita que dejé allá. Ya está casado, ya con hijos. Y sigue recordando a la güerita que dejó en el rancho. Porque algunos dicen, ¿verdad? Que recordar es volver a vivir. Y a veces recordamos y bebemos una vez más del agua de nuestro pasado. Pero el Señor Jesús, lo que le estaba diciendo a esta mujer es: el agua que has estado bebiendo hasta el día de hoy no ha producido ni vida en ti, ni ha producido conocimiento en ti, sino que te ha dejado estancada hasta hoy. Y esa mujer estaba defendiendo el agua, estaba defendiendo lo que ella tenía. Y a veces así somos, ¿verdad? A veces defendemos las cosas que nos afectan. A veces estamos defendiendo algo y nos aferramos a algo que no nos hace bien, que no nos trae ningún bien. Y el Señor Jesús le estaba queriendo cambiar su manera de su agua que iba a tomar, y ella que seguía aferrada al pozo que Jacob le había dejado. Y a veces así seguimos aferrados a pensamientos y a cosas que no queremos dejar ir, a cosas que tenemos quizás muy arraigados en nuestro corazón, y allí están, y sabemos que Dios nos habla y nos dice: dame eso que está en tu corazón. Sabemos que el Señor nos habla y nos dice a través quizás de un ministro: saca eso que está en tu corazón. Y allí seguimos aferrados, que ahí debe de estar, que ahí debe de permanecer. Y el Señor nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Amén, Señor, te doy mi corazón, pero esta parte te la reservo. Aquí por favor no entres. Y a veces el Señor Jesús tiene que venir y empezar a escudriñar, empezar a ver qué es lo que hay más a fondo. Y esta mujer bebía de esa agua, de aquel pozo que no producía ni conocimiento, ni producía en ella vida, no producía una vida espiritual. Pero ya vayamos a ver otras aguas que algunas personas enfrentaron en su vida o en su caminar. Éxodo capítulo 15, verso 23. Éxodo 15, verso 23. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice: cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron Mara. Pero estas aguas que aquí enfrenta el pueblo de Israel cruzando el desierto, dice que no pudieron beber esas aguas porque eran amargas. Esas aguas traían amargura, y ellos no bebieron esas aguas porque iba a producir muerte en ellos. Si ellos empezaban a beber esa agua amarga,
los iba a amargar, iba a producir muerte en ellos. Y cuando vemos que lo que sí sucede cuando ellos se enfrentan estas aguas de Mara, aunque no las bebieron, sí produjo algo en ellos. Produjo de que ellos empezaran a murmurar. Y muchas veces cuando nosotros nos acercamos a las aguas de Mara, quizás no estás bebiendo el agua de Mara, pero estás acerca de las aguas de Mara. Y empiezas a murmurar. Empiezas a murmurar, empieza a producir en tu vida murmuración. Y empiezas a murmurar de los hermanos, empiezas a murmurar de los que sirven, de los que no sirven, y el que sirve, ¿por qué sirve tanto? Y el que no sirve, ¿por qué no sirve? Pero algo tenemos que murmurar, ¿verdad? Hay gente que nunca está contenta, pero pues así es. Y vemos que el pueblo de Israel se acerca a las aguas de Mara, pero no las beben. Pero sí empiezan a murmurar y empiezan a hablar mal de Moisés. Y casi siempre cuando se enfrentaban a una dificultad, hablaban mal de Moisés y decían, ¿por qué nos has traído a matarnos en el desierto? Pero estas aguas de Mara, cuando nosotros nos acercamos a la amargura, eso va a empezar a producir nosotros que empecemos a murmurar. Una de las maneras que tú puedes ver si te estás acercando a la amargura es porque murmuras, es porque hablas de todos, es porque solo criticas a todos y nada te parece. Puede ser que te estás acercando a las aguas de Mara, porque ellos sí, allí no bebieron las aguas. Dice que no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Y más adelante usted va a leer cómo son sanadas esas aguas con el árbol. Y cuando nosotros vemos la representación de ese árbol, que es el Señor Jesucristo, que es el que debemos de pedirle a nosotros, si estamos acercándonos a las aguas de Mara, debemos de pedirle al Señor, Señor, entra a mi vida, haz un cambio en mi corazón, sana mis aguas, sana esta amargura que hay en mí, o si me estoy acercando a la amargura, sana mi vida, que no haya amargura en mi vida, como dice Hebreos, creo que dice, o Hebreos o Santiago, que dice que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades entre nosotros. Pero aquí el pueblo de Israel no bebió las aguas de Mara, pero vayamos a Apocalipsis capítulo 8 y verso 11. Apocalipsis 8:11 dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la estrella y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Entonces aquí ya vemos que ya en Apocalipsis, en Éxodo no habían bebido esas aguas, pero en Apocalipsis sí habían bebido las aguas. Y dice que la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y que muchos hombres murieron por causa de que las aguas eran amargas. Y cuando tú te acercas a la amargura, cuando ya empieza algo a querer afectar tu vida con amargura, vas a empezar a murmurar. Pero cuando ya entra la amargura en tu corazón y empieza a crecer la amargura, lo que va a empezar a producir es muerte. Y quizás uno dice, no, pero yo sigo aquí, aunque estoy amargado, pero aquí sigo en el evangelio, sigo adelante, nomás estoy amargado. Pero ¿cuántos no te han oído hablar que ha producido muerte en su vida? ¿Cuántos no te han oído hablar una palabra de amargura que quizás ha producido muerte en vez de producir vida en ellos? Pero es porque el agua que estamos bebiendo pueden ser las aguas que habla aquí la palabra, las aguas amargas. Las aguas que ya están mezcladas con amargura, porque dice aquí que las aguas se habían vuelto amargas, no eran amargas. Pero algo sucedió en ellas que se volvieron amargas. Y allí explica lo que sucede, que aquella estrella cae sobre las aguas. Pero nosotros tenemos que ver que nosotros podemos tener un agua dulce que puede convertirse en agua amarga. Y tú y yo somos los responsables de cuidar la enseñanza que tenemos.
Tú y yo somos los responsables de cuidar el agua que nosotros tenemos. Tú y yo somos los responsables de cuidar que el agua que tenemos en nuestra vida, que el agua que estamos bebiendo sea un agua limpia y no esté mezclada con amargura. Que no llegue a ser un agua amarga, que no se vuelva un agua de amargura. Vayamos acompáñeme a Lucas capítulo 24 y verso 13. Lucas capítulo 24, verso 13. Dice, y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Esos hombres, sabemos que la palabra Emaús quiere decir aguas tibias. Y cuando ellos empiezan, dice ahí que ellos iban camino a Emaús, iban camino a las aguas tibias, iban caminos a beber de esas aguas tibias. Y muchas veces nosotros podemos encontrarnos en nuestra vida que vamos camino a Emaús. Vamos camino a Emaús. Estos eran hombres que habían caminado con el Señor Jesús. Eran hombres que habían visto los milagros que el Señor Jesús hizo. Eran hombres que habían escuchado la enseñanza del Señor Jesús, pero cuando el Señor Jesús es quitado de en medio de ellos, ellos empiezan a caminar a Emaús. Y cuando nosotros podemos tener experiencias sobrenaturales en nuestra vida. Tú puedes tener momentos cerca del Señor Jesús, momentos de gloria, momentos de presencia de Dios, y algo sucede en tu vida que de repente ya no está lo que sentías. Algo sucede en tu vida que ya no sientes la misma presencia, ya no sientes aquella unción que antes sentías. Te levantas a orar y ya te sabe como a cartón orar. No sé si me explico con lo que digo, pero como que haya sabor a lo que haces. Y te empiezas a enfriar, te empiezas a entibiar. Y empiezas a caminar como esos discípulos camino a Emaús. Porque ellos iban camino a Emaús porque no entendían lo que había sucedido. Pero dice ahí que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y muchas veces cuando nosotros estamos bebiendo de las aguas tibias, lo que empieza a producir es que nuestra visión empieza a ser afectada. Que ya no miremos de la misma manera. Que ya no tengamos la visión que antes teníamos. Que ya la visión ya no sea una visión amplia. Ya no sea una visión donde nosotros podemos, como dice la palabra, ver de lejos y ver claramente. Ahora ya nuestra visión está afectada por las aguas que hemos estado bebiendo. Y esos hombres iban camino a Emaús, pero sus ojos estaban velados. Pero mire de lo que ellos estaban hablando. Ellos estaban hablando del Señor Jesús. Ellos no estaban hablando de algo malo. Ellos no estaban hablando de las cosas del mundo. Ellos no estaban hablando de regresar a hacer las cosas que hacían en el mundo. No, ellos estaban hablando del Señor Jesús y de lo que había acontecido. Ellos decían, era un hombre poderoso en palabra, era un profeta. Y ellos hablaban de cosas buenas, pero estaban velados. Y a veces se encuentra mucho cristiano así, hablando de la palabra del Señor, hablando de lo que un día se le fue revelado, pero sus ojos están velados. Y hay muchos así, que se encuentran hablando de la palabra del Señor, y tú hablas con ellos y tienen conocimiento, tienen palabra de Dios, pero algo afectó su visión, algo afectó sus ojos. Y muchas veces nosotros debemos de revisar nuestro corazón y de ver nuestra vida si mi visión no ha sido afectada. Si yo no estoy caminando a Emaús, si yo no estoy tomando de las aguas tibias, si yo no estoy afectado por esas aguas tibias. Y acompáñeme a Apocalipsis, donde habla también, Apocalipsis 3:15,
habla también acerca de una iglesia que se encontraba en la misma situación. Aquellos iban camino a Emaús con sus ojos velados, pero estos hombres ya estaban en la tibieza. Apocalipsis capítulo 3 verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Pero cuando vemos la condición de esta iglesia, que ellos no iban camino a la tibieza, sino que ellos ya estaban tibios. Y cuando usted ve la historia de la Odisea, usted va a ver, les habla a ellos, porque allí en la región de la Odisea corría una fuente de agua caliente, y se unía con una agua fría. Pero en la Odisea, donde era la unión, allí el agua era tibia. Y precisamente eso es lo que estaba afectando a esta iglesia, la tibieza. Pero para ellos estaban bien, porque ellos decían: estoy rico y me he enriquecido. ¿Y qué decían? De nada tengo necesidad. Y a veces hay cristianos que están así, que dicen: tenemos buena enseñanza, tenemos palabra, tenemos unción, tenemos presencia, tenemos buenos músicos, tenemos buenos servidores, la iglesia ha crecido, estamos bien, vamos hacia adelante. Y a veces pensamos: de nada tenemos necesidad, ya no hay necesidad. Pero debemos de escudriñar nuestra vida, porque esta iglesia se encontraba tibia, y el Señor le dijo: por cuanto eres tibio, te voy a vomitar. Porque el agua tibia es lo que produce, produce en nosotros el querer vomitar o el querer escupir esa agua. Porque cuando el café es calentito, pues se disfruta, ¿verdad? O también cuando es frío también se disfruta, pero tibio no muchos, no se disfruta. Pero el agua tibia, en realidad, yo solo digo eso, pero el agua tibia en realidad era algo que le daban a la gente para poder vomitar, para poder sacar lo que tenían dentro. Era como un tipo de medicina que usaban el agua tibia para que la gente pudiera sacar lo que había dentro. Pero cuando vemos que esta iglesia bebía del agua tibia, era una iglesia que era arrogante. Era una iglesia que ya no tenía necesidad de buscar a Dios, ya no tenía necesidad de quebrantarse, ya no tenía necesidad de adorar, ya no tenía necesidad de estar en la presencia de Dios. Ya se había vuelto una rutina, porque ellos se consideraban a sí mismos como ricos. Ellos se consideraban a sí mismos como que estaban bien vestidos, como que tenían buena visión. Y eso es lo que el Señor Jesús les dice: eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Cuando alguien está bebiendo de las aguas tibias, es una persona que pierde las vestiduras de Dios, pierde muchas veces las vestiduras de santidad, pierde las vestiduras de santificarse, de estarse santificando cada día. ¿Por qué? Porque dice: bueno, ni muy espiritual ni muy carnal, ¿verdad? Mantengámonos en medio, ni muy en exceso, ¿verdad? Mantengámonos en medio. Pero así es la gente que está en la tibieza. Puede perder el riesgo de perder sus vestiduras, corre el riesgo de perder las riquezas que Dios da, que es lo que mirábamos de la iglesia de Esmirna, que tenía riquezas de parte de Dios. El que está tibio corre el riesgo de estar ciego, no de estar velados sus ojos como los otros que iban camino a Emaús, sino que ellos estaban ciegos, ya no tenían visión, ya no podían ver. Y muchas veces es el peligro de que si nosotros estamos bebiendo las aguas de la tibieza, corremos el riesgo de perder la visión. Y el Señor nos tiene que decir: te recomiendo que de mí compres colirio, compres unción, para que afines tu visión, para que tú puedas ver una vez más. Acompáñeme a Isaías capítulo 14 y verso 23.
Miramos que hay gente que puede estar bebiendo de las aguas tibias, hay gente que puede estar viviendo de aguas amargas. Pero en Isaías capítulo 14, verso 23 dice: la convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas, y barreré con la escoba de la destrucción, la barreré con la escoba de la destrucción, declara el Señor de los ejércitos. Pero lo que quiero sacar aquí es lo que dice, que la convertiré en aguas estancadas. Y hay quienes pueden tener aguas que ya se estancaron. Hay quienes pueden tener aguas que ya están estancadas, que ya no se mueven, que ya el agua que ellos tienen ya es una religión, ya no es que tienen una relación con Dios, simplemente es una rutina de venir al servicio, de leer la Biblia, de escuchar al predicador, de vez en cuando dormirse entre la predicación, no estoy viendo a nadie, ¿verdad? De venir y cantar, de danzar, es una rutina ya. Pero cuando el agua se estanca, empieza a producir. ¿Qué sucede en lo literal? Cuando usted va y huele un agua estancada, un mal olor, ¿verdad? Uno dice, qué feo el olor, ¿verdad? Pero cuando usted va al agua estancada, produce un mal olor. Y no solo produce un mal olor, empieza a crear animales. Empiezan a crear animales ahí, mosquitos. Y cuando nosotros tenemos agua estancada, muchas veces podemos desprender un mal olor. Podemos desprender un mal olor en nuestra vida. Algo que el mal olor, ¿qué es lo que hace? Cuando usted pasa a una persona con un buen perfume, ¿qué es lo que hace usted? Qué rico, ¿verdad? Quiere oler más, ¿verdad? Pero cuando viene una persona que quizás tiene 10 días sin bañarse y no se puso desodorante porque no tenía, y ¿qué hace uno? Vete a bañar, hombre. Porque ofende el olor, el mal olor ofende. Cuando uno se levanta y no se lava la boca, ¿verdad? Y le dice amor, y le empieza a hablar a la esposa, y la mujer como que, ¿cómo le digo a este que se vaya a lavar la boca? Porque el mal olor a veces ofende, nos hace que la gente se quiera separar de nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce un agua estancada. Muchas veces va a producir malos olores en nuestra vida. Y vamos a decir, pero ¿por qué la gente no quiere hablar conmigo? Puede ser que estemos produciendo un mal olor. Y veamos que también en Jeremías 2:18, Jeremías 2:18 dice: y ahora, ¿qué haces en el camino de Egipto para beber las aguas del Nilo? Porque hay quienes van camino a Egipto para beber ya no las aguas de la tibieza, ya no las aguas de la amargura, ya no las aguas estancadas, sino que hay quienes van a beber las aguas del Nilo. Y las aguas del Nilo quiere decir aguas oscuras, aguas negras. Y el Egipto sabemos que representa al mundo. ¿Y cuántos no hay dentro de la iglesia que van y beben de las aguas del mundo? De las aguas que hoy hay en el mundo. ¿Cuántos no van al mundo y quieren beber de allí? Y sí están quizás en la iglesia, sí están incluso sirviendo, pero van camino a Egipto a beber las aguas del Nilo. Hay quienes se encaminan hacia Egipto para beber las aguas del Nilo. Pero tú que estás aquí, que me escuchas en este día, no vayas camino a Egipto. No vayas al mundo a querer sacar un agua que te satisfaga, porque lo que va a producir en tu vida va a ser muerte y va a ser oscuridad. Lo único que el mundo te va a traer va a ser oscuridad, va a ser perdición. A veces no, pues vayamos a ver qué hay en el mundo, una vueltecita por a ver qué hay ahí, a ver qué podemos encontrar allí. Y a veces las cosas en el mundo parecen atractivas, ¿verdad? Porque si no fueran atractivas, nadie se fuera al mundo.
pero a veces las cosas son atractivas. Y a veces nuestros jóvenes van camino al mundo. Pero tú, joven que me escuchas, no vayas al mundo para beber las aguas del Nilo. Mantente en el camino del Señor Jesús. No encamines tus pies hacia el mundo. No encamines tus pies a beber las aguas del Nilo, porque como dice allí, las aguas del Nilo son aguas oscuras. Son aguas que son negras. Es algo que va a producir muerte en tu vida. No vayas camino a Egipto. Y si tú te has encaminado a Egipto, pídele perdón al Señor Jesús y regrésate. Vuélvete al Señor Jesús y dile: perdóname porque me encaminé al mundo y porque bebí las aguas quizás del mundo, pero hoy límpiame de toda suciedad que tengo en mi vida. Y acompáñeme de nuevo allí a Juan capítulo 4 y verso 11. Juan capítulo 4, verso 11 y 12 dice: y ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es muy hondo, es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ahora vemos aquí que la mujer le dice al Señor Jesús: no tienes con qué sacar el agua de este pozo, y dice: y el pozo es hondo. Porque muchas veces el pozo del cual nosotros estamos bebiendo puede ser un pozo hondo. Un pozo donde ha habido muchas cosas profundas allí. A veces nosotros tenemos cosas en nuestra vida que están escondidas. Y alguien nos pregunta: mira, como que veo que esto te ha afectado en tu vida. Y decimos: no, yo no tengo ningún problema con eso. Porque pueden haber cosas que están muy profundas. Hay cosas que muchas veces escondemos en nuestra alma y no queremos dejar salir. Por ejemplo, alguien que fue violado en su niñez. Hay gente que cuando va a administración y le dicen: ¿algún día has sido afectado por esto? No, yo nunca. ¿Seguro? No, yo nunca, yo no tengo problema con eso. Porque está muy profundo. Pero el Señor Jesús lo que quería es que ella sacara todo lo que había dentro de ella. Todo lo que estaba allí, todo lo que había aguardado por tanto tiempo. Y el Señor Jesús lo que quiere hacer con nosotros es lo mismo: limpiar nuestra vida, limpiar nuestro pozo, limpiar nuestra agua, darnos un agua que produce vida en nosotros, que ya no vayamos a beber de las aguas que tenemos, que están afectadas. Que ya no bebamos de las aguas donde hay heridas de nuestro pasado, donde hay heridas de nuestra niñez, donde hay heridas de algún matrimonio que fracasó. El Señor Jesús no bebas de esas aguas. Él lo que quiere es sanar lo que hay en ti, sanar lo que hay en tu corazón, porque a veces nosotros pensamos que la administración es algo que no van a saber la verdad. Y ya no me van a ver de la misma manera. No es para eso, hermanos. Yo creo que si pudiéramos pedirle al Señor y que tengamos la fe para ser libres sin tener que ir a administración, amén. Que seamos libres así, pero muchas veces no tenemos la fe suficiente y seguimos afectados. Y tenemos que ver si hay cosas escondidas en nosotros que están quizás muy profundas. Quizás hay cosas en tu vida que nadie sabe. Quizás ni tu esposo lo sabe, ni tu esposa lo sabe. Quizás ni tus padres lo saben, las cosas que has hecho. Quizás tus padres no saben las cosas que haces cuando ellos no están, cuando no te ven. Y hay cosas que están muy profundas en nosotros, pero el Señor lo que quiere es hacerte libre de eso. Ella le dijo al Señor Jesús: no tienes con qué sacar las cosas que hay aquí, y el pozo es muy profundo. Y muchas veces las cosas hay profundas en nuestro corazón y nosotros pensamos: nadie me va a poder ayudar con esto. Nadie puede sacar lo que hay aquí. Pero me gusta lo que dice el versículo 12. Dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Porque el que había abierto ese pozo y le había dado ese pozo era Jacob.
Pero ella le pregunta al Señor Jesús: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y muchas veces nosotros quizás pudieron haber heridas en tu vida que están muy profundas. Y quizás dices, como esta mujer, ¿habrá alguien que pueda sacar esto? Porque es muy profundo el dolor, la herida es muy profunda. Y tienes que reconocer y saber que hay alguien mayor que el que te hizo esa herida. Hay alguien que es mayor que aquel que hizo esa herida en tu vida. Porque eso es lo que ella pregunta, le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y nosotros debemos de decir: sí, hay alguien que es mayor. Hay alguien que es más grande que aquel que te hizo las heridas. Hay alguien que es más grande que las heridas que tienes en tu alma y en tu corazón. Hay alguien que es más grande de los pecados que tienes escondidos en tu vida. Y Él es el que puede sacar esas cosas de tu vida. Él es el que te puede limpiar de esas cosas. Él es el que puede sacar esas cosas que están allí arraigadas en tu vida. Él puede limpiar tu vida. No sé si alguien le quiere decir al Señor: Señor Jesús, tú eres mayor. Tú eres mayor y tú puedes sacar todas las cosas que hay en mí. Y dice allí que estaban hablando del pozo. Y quiero ver creo que son dos pozos que habla la Biblia. Génesis capítulo 37 y verso 23 al 24. Génesis capítulo 37, verso 23 dice: y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Me llama la atención que este pozo, dice ahí la Biblia, que el pozo estaba vacío. Porque muchas veces es lo que sucede en nuestra vida, que tenemos pozos vacíos, tenemos vacíos en nuestra alma. Y cuando hay vacíos en nuestra alma, el enemigo se aprovecha de esos vacíos. Cuando hay un vacío, ¿qué es lo que debemos de hacer con ellos? Llenarlo, ¿verdad? Pero cuando hay un vacío que nosotros no hemos llenado, el enemigo va a querer venir a llenarlo. Y eso es lo que habla el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, verso 43. Dice: cuando el espíritu impuro sale de un hombre, discurre por lugares áridos buscando reposo y no lo halla. Entonces se dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y va y la encuentra vacía, dice, barrida y compuesta. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, viniendo a ser la posteridad de aquel hombre, peores que sus principios. Así será de esta generación mala. Pero vemos allí que habla del espíritu inmundo que sale de un hombre, que sale de una persona. Pero cuando hay vacíos, dice que este espíritu va a volver y va a ver si hay vacíos. Y si hay un vacío en nuestra vida, él lo va a querer llenar. Pero ya no lo va a querer llenar él solo, sino que dice que trae 7 peores que él para entrar en la habitación de ese hombre y llenar los vacíos que hay. Y cuando nosotros vemos esto, que dice que a José lo echaron en ese pozo y el pozo estaba vacío, debemos de ver en nuestra vida si hay vacíos en nuestra alma. ¿Qué puede dejar un vacío en la vida de alguien? Una falta de un papá, la falta de un padre en su vida puede dejar un vacío en el alma. Y cuando hay esos vacíos, muchas veces el enemigo se aprovecha de esos vacíos para hacer un pozo de vacíos. Y muchas veces nosotros podemos ser afectados por los vacíos que hay en nuestra vida, por la falta de cosas que hay en nuestra vida. ¿Cuánta gente no ha crecido afectados porque le faltó un papá en su vida? O porque quizás tenían un papá, pero nunca estaba presente, o siempre estaba borracho. O quizás tenían una mamá, pero la mamá lamentablemente vivía de una manera que no era agradable.
que avergonzaba a sus hijos, a sus hijas. Y hay vacíos en el corazón, en la vida de la persona. Que si no tenemos cuidado esos vacíos, el enemigo va a querer llenarlos. ¿Y qué debemos de hacer cuando hay vacíos que han sido afectados por espíritus inmundos? Pedirle al Señor que nos libere. Decirle, Señor, libérame de esto que está en mí. Libérame de estas cosas que hay en mí. Alguien puede ser afectado por un espíritu de prostitución. Alguien puede ser afectado por un espíritu de ira. Alguien puede ser afectado por un espíritu de celos. Pero porque hay vacíos en su vida. ¿Qué afectó a la vida de José? La amargura. Se amargó por el vacío que había en él. Porque sus hermanos lo habían herido. Los hermanos que él confiaba lo habían herido. Entonces él tenía vacíos en su vida. Y esos vacíos se empezaron a ver no cuando él estaba desarrollándose en Egipto, sino cuando él ya estaba en su puesto, que una vez más enfrenta a sus hermanos. Allí se empezaron a ver los vacíos y lo que había afectado la vida de José. Y cuando nosotros vemos en nuestra vida si puede haber vacíos en nosotros, debemos de pedirle al Señor, Señor, llena todo vacío en mí. Y si hay algún espíritu que ha entrado y ha afectado mi vida, sea espíritu de menosprecio, sea espíritu de rechazo, sea espíritu de prostitución, sea espíritu de ira, de cualquier espíritu inmundo que puede haber afectado tu vida, pídele al Señor que libere tu vida. Pídele al Señor, libérame, hazme libre de esto, que por tanto tiempo he querido ser libre y no lo he logrado. Porque a veces así se encuentra mucho cristiano que está afectado por espíritus, pero por causa de la vergüenza de qué van a decir. Van a decir que yo tengo un espíritu, yo que hablo de la palabra de Dios, yo que predico, yo que oro, yo que ayuno, yo que sirvo en la iglesia. Van a decir que tengo un espíritu. Pero lo mejor es ser libre. ¿Para qué seguir con eso? ¿Para qué seguir afectado por un espíritu? ¿Para qué vas a seguir afectado en tu vida? No va a traer nada bien a tu vida. Lo mejor es decirle al Señor, Señor, tú eres el que es mayor. Tú eres el que, como dijo esa mujer que preguntó, ¿acaso eres tú mayor? Sí, Él es mayor. Y Él es el que tiene el poder, el nombre sobre todo nombre, que puede hacer libre tu vida y libre la vida, tu vida de cualquier espíritu que ha afectado tu vida. Él te puede liberar, Él puede sanar toda herida en tu vida. Pero lo que debemos de hacer es venir delante de Él y reconocer verdaderamente: he estado regresando a beber de las aguas que no han producido nada bueno en mí. Y he estado regresando al pozo de los vacíos, he estado regresando al pozo donde hay vacíos en mi vida y no hay nada bueno que haya llenado esos vacíos. Pero el Señor hoy te quiere llenar. Él quiere llenar tu vida, pero primero te tiene que hacer libre. Tiene que hacer libre tu vida. Proverbios capítulo 23, verso 27 dice: porque fosa profunda es la ramera y pozo angosto es la mujer desconocida. Y cuando nosotros vemos que hay mujeres desconocidas, mujeres que afectan a los hombres, que dice ahí, fosa profunda es la ramera y pozo angosto es la mujer desconocida. Porque la mujer desconocida lo que va a hacer con un hombre es que lo va a atrapar. Porque cuando un hombre empieza a conocer o ser afectado por una mujer desconocida, ¿qué es lo que hace? Que lo aprisiona, lo aprieta, lo deja estancado y muchas veces ya no puede salir. A no menos que venga el Señor y libere tu vida. A no menos que venga el Señor y te haga libre de todo lo que ha afectado tu vida. Porque dice ahí el proverbio: fosa profunda es la ramera y pozo angosto la mujer desconocida. Salmos capítulo 69, verso 15, oraba el salmista y decía: no me cubra la corriente de las aguas, ni me traguen el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca.
Porque cuando alguien está en un pozo, lo que puede suceder es que ese pozo se cierre sobre la vida de esa persona. Y cuando nosotros vemos que el Señor Jesús empieza a hablar con esta mujer, Él empieza a decir: mira el pozo que has estado acudiendo a Él, mira a las cosas que te has aferrado con ellas. Yo te quiero hacer libre de eso. Te quiero hacer libre de todo lo que ha afectado tu vida. Quizás ha afectado tu vida cosas que tienen que ver con el área sexual. Pero el Señor te quiere hacer libre de eso. El Señor te puede hacer libre de eso. Porque incluso esta mujer estaba afectada en el área sexual. Porque el Señor Jesús le dijo: trae a tu marido, y le dice: la verdad es que no tengo marido. Y él le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Porque estaba afectada en su vida sexual. Pero el Señor vino para liberarla. El Señor no se asusta de que alguien esté afectado en esa área. Porque a veces nosotros pensamos: no, el Señor me va a fulminar con un rayo. Pero el Señor lo que quiere es hacerte libre. Si estuviéramos en el tiempo de la ley, quizás ya te hubieran apedreado. Pero dale gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Que gracias a Dios que estamos en este tiempo de la gracia, porque podemos ser libres. Y el Señor lo que quiere hacernos es liberarnos de todo lo que nos ha tenido estancado, de todo lo que ha afectado nuestra vida. Veo que el tiempo ya ha avanzado y quiero seguir predicando, ¿verdad? No, ya voy a terminar, hermanos. Juan capítulo 4 y verso 13 dice: respondiendo Jesús le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo al Señor: dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. ¿Qué le dijo? ¿Qué sucedió en la vida de esta mujer? Que fue libre. Fue libre de lo que la tenía atada. Porque le dijo al Señor Jesús: dame de esa agua para que ya no tenga sed. Y al no tener sed no tenga que volver de nuevo a este pozo para sacar el agua. El Señor lo que quiere hacer en tu vida es hacerte libre. Pero es necesario que le digamos al Señor: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed en mí de esas cosas. Dame de tu agua viva para que ya no estés sediento de las cosas del mundo, para que ya no estés sacando agua de la tibieza, para que ya no estés sacando de las aguas amargas. Dame de tu agua, de la agua que produce vida del Espíritu, para que ya no tenga que venir aquí y sacar el agua. El Señor te puede hacer libre. Pero es necesario decirle como esta mujer: dame de esa agua. Dame de esa agua. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Y le dices al Señor: Señor, dame de esa agua. Esa agua que dice ahí la palabra. El Señor Jesús le dijo: pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ya no vas a tener sed de las cosas del mundo. Ya no vas a tener sed de regresar a tus heridas. Ya no vas a tener sed de regresar al pozo donde están las cosas ahí profundas, estancadas. Dice: sino que el agua que yo le daré se convertirá en fuente, en una fuente de agua que brota para vida eterna. El agua que Dios te da, que es el agua de vida, no se queda simplemente como un agua que Él te da, sino que esa agua empieza a cobrar vida en ti. Y dice que se va a convertir en una fuente. Esa agua, cuando tú empiezas a beber de esa agua, no solo va a ser un agua que vas a hacer una parte de tu vida, sino que se va a hacer una fuente en ti. Y es una fuente que brota para vida eterna. El Señor Jesús en otra ocasión dice: aquel que tenga sed, que venga a mí y beba, y yo le daré del agua del Espíritu.
Y dice que el agua del Espíritu, dice, el que cree en mí, como dice, ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Aquí ya no es una fuente nomás, sino que aquí ya se convirtió en ríos de agua viva. Porque el Señor Jesús no te va a dar el agua simplemente para que sea un poco de agua, sino que esa agua se va a convertir en una fuente, y esa fuente va a traer ríos de agua viva en tu vida. Que va a empezar a fluir ríos de agua viva en ti. Pero es necesario venir delante del Señor y decirle: Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua. Ya no quiero beber. Ya no quiero beber de las aguas que me han tenido estancado. Ya no quiero beber de las aguas de las heridas. Ya no quiero seguir con las heridas en mi corazón, Señor. Ya no quiero seguir con estas cosas arraigadas dentro de mí. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiero beber de tu agua. Que así como esa mujer, Señor, te dijo: dame de esa agua, para que ya no tengas sed, para que ya no venga aquí y beba de esta agua. Dame de tu agua. Quiero beber de ti, Señor. ¿Por qué no le dices a Él en este día: Señor, hazme libre? Hazme libre con tu agua. Que tu agua, Señor, se convierta en mí en ríos, en una fuente que salta para vida eterna, en ríos de agua viva, Señor. Que tu agua, Señor Jesús, crezca en mí, que produzca tu vida en mí, Dios mío. Que esa agua, Dios mío, que salta para vida eterna, que corran los ríos en mi vida, Señor. No un río, ríos de agua viva, Dios mío. Ríos de agua viva en mi ser, Señor. El Señor te quiere hacer libre. Él te quiere dar del agua que produce libertad. Él te quiere dar del agua que produce libertad. Dile: dame de beber, Señor. Dame de beber, Jesús. Dame de... Sí, Señor. Ministra hoy esa agua, Dios mío, en el nombre de Jesús. Esa agua que trae libertad, Dios mío, que sana todo. Dame de beber, Jesús. Dame de beber.
solo tú puedes dar. Oh, sí, Señor. Dame, oh, fuente de agua viva. Fuente de agua viva eres tú.